Sobre todo los abrazos, fíjense, los abrazos son buenos siempre en cualquier momento, pero son especialmente buenos cuando estamos sometidos a una situación crónica, son más efectivos a largo plazo, porque el cortisol es mucho más tardío que otras hormonas. Entonces recuerden que este tipo de interacción que tenemos tras una pérdida debe predominar siempre lo humano sobre lo profesional. A ver si esto funciona. Parece que se reveló. ¿Será que no tiene pila o qué? No funciona. Ya. Si me escuchas con tus ojos, mi corazón te hablará. Si lo haces con tus oídos, mi razón, una parte te dirá. Si es tu alma quien me escucha, la mía tuya será. Desde ahí tenemos que empezar a escuchar. Desde el alma, que incluye, por supuesto, lo que es la escucha activa, que es muy compleja. Escuchar es una de las cosas más difíciles que existen. Claro que hace muchos años mis hijos me decían que yo me ganaba la vida muy fácil, porque lo único que hacía era escuchar. Y si vieran qué difícil es el escuchar. Desde luego, a medida que hemos ido conociendo un poquito mejor el funcionamiento familiar, sabemos que la interdependencia de los miembros de la familia durante las crisis graves, en base a unas relaciones estrechas de amor entre sus integrantes consideradas como universales, era una visión muy simple e incompleta de la dinámica comprometida en las complejas relaciones que existen en todo grupo filial. Las familias son mucho más complejas que eso. Y debido a la incrementada complejidad de la vida actual, por ejemplo, ahora si tenemos un enfermo en casa, viene el enfermo con una bomba de infusión, con unas alimentaciones súper complejas, unas dietas que uno se enloquece aprendiendo a manejar esas cosas. Eso empieza a pitar y no sabe uno qué hacer, no era como antes. La complejidad ha sido mucho mayor, la diversidad de familias. Estamos asistiendo a una diversidad de familias, no solamente, por ahí hay una diapositiva de familias multiespecie, como se llaman ahora, ¿no? Cuando incluimos ahora las mascotas, familias multiespecie, sino familias cuya estructura está cambiando mucho, ¿no? Familias homoparentales, familias, los tuyos, los míos y los nuestros. Una cosa bien interesante. La atención ha sido dirigida a sus miembros, quienes suelen estar profunda y dolorosamente afectados por la muerte de los seres queridos. Esto es un concepto que tenemos que tener siempre presente. Cuando muere un miembro de la familia, muere la familia tal cual la conocía. Entonces la familia tiene que entrar en un reajuste para volver a hacer, y ese reajuste depende mucho del peso específico que tenía el ausente, que no siempre va a ser lo mismo. A lo mejor en familias de 10, 12 hijos muere uno que no tenía un peso muy específico y la alteración familiar no va a ser muy notable, pero si muere el que era el líder de la familia, ahí sí comienzan a verse las consecuencias. Así como los individuos, las familias disponen de variadas estrategias de afrontamiento contra el estrés. Pero aquí viene un problema complejo. Cuando una familia se construye, digamos, la mamá trae unos mitos que adquirió en su familia y se une con un sujeto que trae unos mitos que adquirió en su familia, y entre los dos construyen una nueva familia con un nuevo volumen de mitos que se van a ir estableciendo a lo largo de su historia. Y así como los individuos tenemos la tendencia a repetir las estrategias de afrontamiento entre las diferentes
situaciones que la vida nos plantea, así la crisis actual, no, la estrategia que utilice para la crisis actual no sea la más adecuada, yo siempre voy a tener la tendencia a repetir lo mismo, pues las familias hacen lo mismo. Ante las distintas crisis que tiene la familia, cada familia tiene su propia manera de hacer las cosas y la tendencia será a repetir lo mismo. Y a veces son muy firmes. Por eso uno no puede llegar a acompañar a una familia a invadir su estructura. Hay que ser muy respetuoso. Sin embargo, debido a que suelen necesitarse diferentes sistemas de apoyo en diferentes puntos o momentos del proceso del duelo, el fenómeno de dar y recibir ayuda puede llegar a ser muy complejo. Pero hay algo muy básico que siempre, en cualquier momento, nos puede servir, y es escuchar, prestar el hombro y abrazar. Eso en cualquier momento de la vida familiar y en cualquier tipo de crisis nunca va a perder su efectividad. Claro que ustedes a lo mejor dicen, no, es que a mi familia no les gusta abrazarse. Está bien que sea así, pero recuerden que nos estamos enfrentando a una crisis de proporciones no vividas antes. Y no podemos rígidamente mantener las mismas estrategias de antes, porque la postura más importante ante una tragedia es la de tener una mente abierta a aprender cosas nuevas. Esta mañana estábamos en el OMS, en el hospital, hablando sobre intervención en crisis a nivel del hospital, y los médicos somos muy rígidos en ese sentido, ¿no? Nos cuesta aprender. Por eso intenten mantener una mente abierta. Yo siempre le digo a la gente, no se conforme con lo que yo le digo, lean todo lo que caiga en sus manos sobre el duelo, sobre tanatología, porque cada autor aporta algo interesante que complementa lo que los demás deciden. No todas las familias van a necesitar todos los recursos disponibles. Si bien el conocer los recursos va a permitir que las familias puedan cubrir sus necesidades de una manera más oportuna, teniendo en cuenta que para cada estrategia el tipo de asistencia dependerá del problema a ser manejado. La adaptación perfecta al duelo no existe, ni individual ni grupal, sino que sería erróneo pretender tal condición, ya que esto significaría una intromisión con frecuencia vivida como agresiva en las más íntimas estrategias de afrontamiento que tiene la familia. Pero escuchar, prestar el hombro y abrazar sigue siendo efectivo, no es invasivo. Y es algo sumamente simple. Yo siempre le digo a la gente que yo entreno en estos temas, esto es lo más básico. Sobre esa terapia, construya su propia aproximación, la que usted tiene. Si le gusta esta aproximación psicológica, síguela. Es que esto no se opone a ninguna otra cosa. Claro que en muchas corrientes no se puede tocar al paciente, pero vuelvo y les digo, cuando estamos hablando de personas en duelo o personas que están muriendo, predomina lo humano sobre lo profesional. Y en lo humano sí se puede tocar. Uno, cuando está atendiendo a una persona que está en crisis,